Hola, bienvenidos a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y como siempre es un placer, un privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo, este espacio y este recurso que queremos compartir y siempre esperando que podamos promover y motivar a ser discípulos a todos los que nos están escuchando. Así que les recuerdo que estamos en una temporada muy diferente o muy chiva, escuchando algunas historias, sobre todo de los miembros de Singular en Costa Rica. Así que en este episodio 49 hemos invitado a Mary Jo y a Manuel Salas. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Súper bien, sí. Buena vida. Sí. Ellos son un matrimonio joven, son parte del equipo y bueno, queremos conocer de su historia. Hay varias cosas que a mí me interesa de la conversación, sobre todo el hecho de que sea un matrimonio joven me entusiasma mucho, pero cómo ha sido servir, cómo ha sido aprender, también algunos temas culturales tal vez que vamos a compartir. Entonces la idea de este podcast es escucharles, conocer de su historia, bueno, y sobre todo conocer qué retos y qué cosas a futuro vendrán para ustedes. Así que más bien gracias por tomar el tiempo, sacar esta mañana y compartir con nosotros. No, claro, gracias por invitarnos, estamos felices de estar aquí y compartir. Sí, a Manu lo tuvimos el año pasado en algunos de los episodios que dedicamos a la iglesia post-COVID, que conversaste un poco de los retos en el grupo de jóvenes, que ese es episodio 21, así que si alguien quiere recapitular un poquito de la historia de Manu, puede ir ahí, que de hecho nos habla de su adolescencia y cómo inclusive se acercó a Cristo y el proceso que tuvo. Pero hoy queremos enfocarnos en la pareja como tal y conocerlos y bueno, conocer y escuchar más de Mary Jo. Así que, ¿qué tal si comenzamos por eso? Cuéntenos cómo fue su historia de conocerse. Lo pueden contar por separado, a ver si hay diferencias en la historia. Pero cuéntenos cómo ha sido este tiempo en su matrimonio y cómo se conocieron. Bueno, nos conocimos en un grupo de jóvenes que se llamaba Cultura Vertical. Ajá. Y sí, yo creo que yo tenía 17 cuando empecé ahí. Más o menos 16, 17. Y nos conocimos ahí, pero después yo me fui para los Estados, para la universidad, y cuando volví, Manuel ya era el líder de ese grupo. Entonces después empecemos. Sí, ahí tuvimos fue un contacto previo, digamos, solo como nos veíamos y así, pero hasta que ella regresó a Costa Rica fue cuando ya como empezamos a hablar más y a conocernos un poco más. Sí. Porque ella quiso ayudarnos en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Mientras estaba aquí en Costa Rica, preparándose para lo que en su momento iba a hacer luego, y ahí fue donde empezamos a conocernos. Y algo curioso de esto es que yo la invité a tomar café una vez, y ella pensaba que era como su entrevista para ver si era como apta para el puesto de liderazgo del grupo de jóvenes, ¿verdad? Y obviamente... Entonces ella iba todo preparada. La entrevista era para ver si podía ser su esposa. Exactamente, pero ella lo entendía por otro lado. Y todavía yo tiraba lo mejor de mí, como en todo lo que él preguntaba, y después yo creo que tiene otras intenciones. Creo que este hombre tiene otros planes. Okay. Sí, yo sabía que era apta para ser líder, pero ya ahí fue donde como yo personalmente empecé como a interesar un poco más en Mary Jo, sí. Conocerlo un poco más. Qué chiva, qué interesante. Bueno, yo quiero además cantarlos, como decimos aquí, quemarlos mientras grabamos, que Mary Jo es la hija de tu mentor, ¿verdad? La hija Mark. Entonces, no sé si había algo ahí que planearon o... Era interesante porque en ese momento, sí, Mark invertía en mí y otros 3 muchachos, entonces éramos 4. De los 4, 3 tenían novia, entonces yo era el único soltero. Entonces, obviamente, las bromas y los chistes de quién se iba a casar con la hija de Mark y todo iban solo hacia mí, porque era el único que podían bromear y molestar. Entonces, pero sí, fue interesante, que de igual manera terminó siendo una gran bendición, porque obviamente ahora mi suegro fue alguien quien invirtió muchísimo en mi vida espiritual. Sí, muy chido. Sin saber que yo iba a ser, pero me iba a casar con la hija de él, ¿verdad? Porque creo que él no tenía esa expectativa. De seguro más adelante, cuando ya vio que estábamos un poco más interesados, entonces, pero sí. Sí, cuando él vio el interés dijo, Manuel, no puedo seguir invirtiendo en vos. Chao. ¿Cómo fue para vos? Porque yo sé que vos estuviste aquí, el colegio, ¿verdad? Estuviste acá.
pero fuiste a estudiar a Moody, ¿verdad? Fuiste, Ajá. Cuéntanos un poquito, porque ese fue como el cambio que hubo en el tiempo que estabas viviendo aquí y fuiste, no sé si fueron 4 o 5 años fuera. ¿Cómo fue esa experiencia antes de regresar? Sí, fui por 5 años a la universidad en los Estados, que era a Moody Bible Institute, y después hice otro año en otro U, antes de que yo sabía como de verdad lo que quería hacer, o antes de que entendí de Dios lo que Él quería que yo hiciera. Entonces terminé en Moody Bible Institute haciendo como estudiando como consejería bíblica y también la Biblia en sí, como teología. Entonces cuando volví es cuando me di cuenta como hasta más lo que Dios quería que yo hiciera. Pero sí tenía entendido como que Él quería que yo fuera misionera a tiempo completa. Ajá. Wow, sí. Bueno, tenías toda la influencia de cómo tus papás han vivido también y ya habías tenido, que hay todo un tema para eso, ¿verdad? En niños que crecen en una tercera cultura, ¿verdad? Porque vos tenías una cultura familiar típica, digamos típica, sí, de norteamericanos, pero viviendo en Costa Rica y aprendiendo 2 idiomas y todo, ¿verdad? Que es todo, en misiones, eso es todo un reto para los papás que están tratando de cómo hacer su mejor trabajo en un contexto claro. ajeno. ¿Cómo fue que tu iniciativa ya por misiones, después de que regresas y estabas inquieta con invertir en otra cultura, y vos también ya venías en un proceso de formación y de trabajar con jóvenes, ¿cómo fue que estos dos, digamos, propósitos se empatan, verdad? Porque me imagino que con el matrimonio vino la idea de cómo hacemos de estos dos propósitos una cosa que camina juntos. Bueno, creo que más bien llegamos a un momento donde no empataba, más bien chocaba. Y empezó a ser tal vez, no un conflicto, pero sí un poco difícil en la relación. Ya éramos novios, yo estaba planeando irse para la India como misionera a trabajar con niños. Y como vos lo decías, yo tenía un llamado bastante claro, estar aquí en Costa Rica, en Latinoamérica, enfocado con jóvenes. Entonces, creo que esos son el tipo de cosas que hace Dios cuando uno busca de verdad su guía en todos los aspectos de su vida. Entonces decidimos pausar la relación porque sabíamos que... Dijiste pausar, pero yo creo que era... Terminamos. Sí, terminamos. Sí, terminamos. Mau no entendió que era una pausa, pero no, lo cortaron. Es que yo iba a ir a la India y no volver, entonces no nada tenía sentido. Entonces sí, nos dimos cuenta de que no, a pesar de que los dos nos íbamos a dedicar tiempo completo al ministerio, íbamos por 2 caminos totalmente diferentes. Yo no me iba a ir para la India y ella tampoco se iba a quedar en Costa Rica. Entonces, si íbamos a seguir, al fin y al cabo, alguno de los dos iba a desobedecer a Dios. Entonces no queríamos que eso sucediera. Sí. Y luego, bueno, Dios empieza a mover sus cosas, que yo digo, qué bueno que pasó cuando no estábamos siendo novios, porque obviamente no queríamos que las emociones se involucraran en la toma de decisiones, porque muchas veces como seres humanos suele suceder, ¿verdad? Que nuestras emociones se involucran en las decisiones que tomamos y dejamos la voz de Dios a un lado. ¿Y luego qué pasó? Sí, entonces yo, bueno, tuve todo listo para ir a la India, hasta ya tenía como apoyantes y todo para ir. Todo estaba listo, hasta la gente que iba a trabajar allá, obviamente sabía las fechas y todo que iba a ir. Y tuve que escribirles a decir que Dios dijo que no. Ahí llorando y todo, como que no era el plan de Él, era mi sueño y no era el sueño de Dios para mí. Y la verdad fue muy difícil, todavía tengo como India en mi corazón por muchas razones. Entonces al final me quedé y sí, nada estaba pasando con Manuel ni nada y hice formación, bueno, en ese tiempo formación, y ahí Dios como me habló hasta más en quedarme acá y fue hasta después que Dios también puso en mi corazón trabajar con jóvenes en vez de niños, que era como donde yo estaba muy cómoda. Entonces todo eso de ir a India y trabajar con niños para mí era cómoda, tal vez para mucha gente no es algo cómodo, pero más bien quedar aquí y trabajar con jóvenes era algo fuera de mi zona de confort. Wow. Eso fue como en un año, tal vez un reto para vos, de un año en el que Dios dice, vamos a cambiar de... Wow, qué duro y qué chiva también tener la sencillez y la sensibilidad de escuchar a Dios y decir, esto me encanta, pero voy a moverme por este lado, ¿verdad? Bueno, yo he conocido parejas que han pasado por los mismos procesos y no necesariamente salió
también, ¿verdad? Y es curioso, otra vez, como hablando en el ambiente de misioneros, hay muchas de estas historias, ¿verdad? Como yo tengo mi corazón hacer esto en tal país y no, yo tengo... Y muchas veces, a veces uno de los dos cede y debería decir yo que en algunos casos no es tan claro esa dirección y sí parece muy chiva como cortaron la relación, la claridad vino como cada uno por su lado y después pudieron con más confianza decir, esto es lo que vamos a hacer. Sí, ya luego empatamos, ahora sí, como retomamos la relación y luego ya empezamos como a trabajar más en conjunto del plan que Dios tenía para nosotros como pareja. Sí, qué bueno, qué chiva, me encanta esa parte de historia. Bueno, no conocía esos detalles. esos detalles, sí. ¿Cómo ha sido un matrimonio, o no sé, si se consideran un matrimonio multicultural? ¿Qué tanto lo son o se sienten? O, sí, ¿cómo podrían compartir algo de esto? Sí, es un poco vacilón porque aunque tal vez me vean y dicen como de fijo se siente así, no lo siento mucho. No me siento como tan multicultural. Ajá. Sí, a pesar de que yo llegó aquí cuando tenía 4 años y estuvo en su proceso de ir y venir a los Estados Unidos, creo que el trabajo con jóvenes ha hecho que se sienta bastante más tica que los estados. Pero a veces yo sí lo siento, como creo que Mary Jo apoya mucho en la relación cosas que culturalmente yo tal vez no veo, pero que ella sí nota y se da cuenta como, bueno, esto es un aspecto cultural, tal vez algún conflicto con alguna persona, con los chicos o cosas que están sucediendo. Mary Jo tal vez aporta mucho esa parte, ¿verdad? Como ver ese ojo que está afuera y no tan metido en la cultura. Entonces, sí. a mí en lo personal sí me ha ayudado a entender hasta nuestra propia cultura, ¿verdad? Porque tal vez uno, como vive en esta misma cultura, lo normaliza. Lo normaliza, ajá. Claro. Entonces, ella se le hace más fácil ver esas cosas que uno ha normalizado que tal vez no deberían ser tan normales. Claro, claro. Y es interesante porque de todas formas, aun cuando las parejas son de la misma cultura, representan diferentes culturas familiares. ¿Verdad? Entonces la gente habla de que cuando matrimonios multiculturales se unen, tienen la dificultad que todos tienen de que vienen de culturas familiares distintas. Ese es el común denominador de todos. Pero además hay un factor de cultura extra, ¿verdad? Que se agrega a esto y que, bueno, y que al final enriquece, porque como digo, el matrimonio al final siempre es empatarse en dos culturas y para algo que es diferente, porque al final no es una familia que es tal vez 100% tica ni 100% gringa, digamos, pero es una nueva familia y una nueva cultura que están formando y siguen formando, ¿verdad? Tienen 6 años de matrimonio. ¿Cómo ha sido para ustedes? Y tal vez yo los veo y una cosa que en mi mente está es como, yo pensaría que para ustedes un propósito para el matrimonio fue el servicio. O sea, obviamente habían todo el interés que tenían entre ustedes, pero sienten como que había una razón, como el servicio es una razón más por la que es bueno que estemos juntos. Sí, yo creo que ya los dos, el tener el corazón, el querer servir tiempo completo en el ministerio, creo que eso nos ayudó muchísimo. Que creo que mucha gente nos pregunta, porque eso es una pregunta que mucha gente siempre tiene, ¿verdad? Cuando se va a casar, como, ¿cómo saben ustedes que esa es la persona? ¿O cómo se sienten seguros? ¿Verdad? Obviamente uno está buscando la guía de Dios, pero nosotros contamos con la ayuda de que los dos queríamos estar en el ministerio. Entonces creo que eso era algo que nos ayudó aún más a clarificar, ¿verdad? Como que de verdad esto es lo que Dios quiere. A pesar de que en el proceso estábamos descubriendo cómo se iba a ver eso. ¿Verdad? Porque de hecho cuando llegamos a la iglesia en la que estamos ahorita, que llegamos con la intención de primeramente congregarnos, Mary Jo tenía el freno bastante puesto en como no vamos a servir, vamos simplemente a generar o a crear esa comunidad. Y recibir. Y recibir, ajá. A mí me costó un poco como ceder a eso, ¿verdad? Y como empecé a servir más rápido que Mary Jo. De hecho, ella sí se mantuvo con la palabra de no voy a involucrarme todavía en algún ministerio. ¿Verdad? Pero entonces creo que ahí en el proceso fuimos descubriendo cómo se iba viendo eso. Claro. Sí, es chiva ver gente que se pone de acuerdo. El matrimonio es dos personas poniéndose de acuerdo para todo. Pero si a eso le agregas que somos dos personas poniéndonos de acuerdo para servir, no sé si le agrega como un sentido de propósito tan significativo y tan digno que
tal vez parejas fuera del contexto de la iglesia o fuera del contexto de creyentes lo ven raros, como ¿por qué habría alguien de casarse para dedicar además sus vidas a servir o no servirse a sí mismo, ¿verdad? O crear sus propias cosas. Y yo creo que eso es algo que jóvenes parejas necesitan escuchar ahora. O sea, gente que se quiere, que se ama, que se respeta y tiene planes, preguntarse si nos unimos podemos servir más a la gente, podemos bendecir o influenciar a la gente. Sobre todo, y esto es algo que he comentado en los últimos episodios, porque hay una crisis de matrimonio, ¿verdad? La gente que se casa, que ahora es menos, resulta divorciada en torno de corto o mediano plazo. Entonces, los números no son buenos en ese sentido. Y a mí siempre me parece muy inspirador que nuevas parejas estén asumiendo, decir, esto es digno, esto es valioso, esto tiene propósito, y esto es una manera de vivir genial, ¿verdad? Es como yo lo veo. Que de hecho, en este proceso, nuestra iglesia, cuando nos ofrece ser los pastores de jóvenes de la comunidad, parte era eso, como ellos querían una pareja casada, joven, que pudiera invertir en la vida de los jóvenes, porque en ese momento estaba una persona soltera, que no era que estaba haciendo mal el trabajo, sino como Dios movió un poco las cosas dentro de la iglesia, en el liderazgo, y reubicó a las personas, y se nos dio esa oportunidad, pero era parte porque eso querían, ¿verdad? Como querían que una pareja joven casada fuera los que estuvieran como detrás de ese ministerio, y creo que ahí fue donde Dios nos terminó como de reafirmar eso y mostrar eso, ¿verdad? De cómo los dos íbamos a servir en esa área en específico. Súper, buenísimo. Hablemos de eso, hablemos de Casa 242, es la iglesia en la que han estado ya por 6 años, quizás un poco más, no sé. ¿Cómo ha sido estar ahí y cómo describen su trabajo, su servicio en la comunidad? Empieza usted. Creo que ha sido bastante retador. Creo como vos lo dijiste, ¿verdad? Ya han sido 6 años. Sí, estuvimos como un año simplemente como congregándonos y 5 años ya como en el rol de los líderes de jóvenes. Pero creo que el simple hecho de poder estar bajo el liderazgo de una iglesia local nos ha ayudado a nosotros mucho a crecer como personas. ¿Verdad? Como estuvimos en este grupo de jóvenes donde nos conocimos, liderando, no éramos parte de una iglesia, entonces la forma de trabajar era un poco diferente. Y no bajo liderazgo. Ajá, entonces creo que todos estos años nos ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Cómo se trabaja dentro de una iglesia local, que es bastante diferente y Dios nos ha enseñado muchísimo a nosotros en ese sentido. Creo que, bueno, lo comenté en ese podcast la vez pasada, creo que ha sido retador porque nos tocó tener la pandemia en medio, entonces hemos tenido 3 grupos de jóvenes diferentes, el antes de la pandemia, el de la pandemia y el de después de la pandemia. Entonces, ha sido siempre, a pesar de que ha sido 5 años, bastante retador en volver como casi que a reiniciar cada vez el ministerio. Sí, yo también estoy parte del equipo de consejeros bíblicos, que ha sido muy, muy especial, como te conté, como yo estudié eso, pero no sabía que Dios me iba a usar haciéndolo como tan, como así, como que yo estoy aquí para aconsejarte, sino como solo como en la vida, como hablando con las personas y así. Entonces sí ha sido muy especial eso y estar trabajando con los jóvenes, las chicas, lo he usado mucho. Y sí, Dios, bueno, no sé si ahorita hablemos más de ese tema, pero Dios también está cambiando un poco mi corazón en dónde me está llevando también en el ministerio ahorita, en dónde me tiene. Pero sí ha sido muy especial esa parte. Claro. ¿Cómo podrían describir el lugar en el que está, verdad? Bueno, para la gente que no es de Costa Rica, Casa 242 está en San José, bueno, está en un lugar que se llama Escazú, que es un lugar bien desarrollado, muy lleno de personas, mucha gente joven. ¿Cómo describen ustedes ese lugar y cuáles retos ven propios del grupo, verdad? El grupo se llama SOE, ¿verdad? Son muchachos de colegio, son las edades que están sirviendo. Sí, creo que siempre cuando nos piden describir un poco cómo es el lugar donde estamos, creo que sí siempre es importante reconocer que también es una zona donde es una clase social alta, media o alta, entonces eso también cambia un poco la cultura en la que trabajamos. Todos los chicos con los que nosotros trabajamos, sí, creo que un 100% de los chicos asisten a colegios privados, bilingües, ¿verdad? Pero todo ese tipo de cosas traen muchísimos retos, ¿verdad? Como
el que sea un lugar desarrollado, con clase alta, con una educación bastante alta, no quita su necesidad por el evangelio, ¿verdad? Entonces nos hemos topado muchísimo con, ¿verdad? Familias rotas, divorcios, papás no presentes, y una gran parte de los chicos que asisten al grupo, en realidad los papás no asisten a la iglesia, ¿verdad? Son chicos que han llegado buscando algo, o los invitan, o a través de las actividades que tiene el grupo se han logrado alcanzar, ¿verdad? Entonces, creo que Dios ha despertado algo fuerte en nosotros por querer para impactar un poco las vidas de estos chicos, y creo que el proceso de hacer discípulos llega a ayudarnos en el proceso con ellos, ¿verdad? Como que nos ayuda a involucrarnos un poco más en las vidas de ellos, estar presentes en sus vidas. Pero sí, más o menos ese es como el lugar donde estamos, y un poco la cultura de cómo sería el grupo de jóvenes. Ajá. Sí, el querer hasta de trabajar un poco más con sus familias y llegarse a los papás, porque sí es un gran reto eso de las familias. Sí, una cosa que yo siempre comparto con otros pastores de jóvenes o otros amigos es la necesidad de estudiar bien el lugar donde estamos y entenderlo, porque uno puede tener herramientas y puede tener todo un conocimiento y trasfondo teológico y estrategias y cosas, pero necesitas entender a quién vas a servir y qué necesidades tiene, porque los contextos son muy distintos. Exacto. Y a veces uno no acierta con lo que hace porque no está entendiendo a la persona o a las personas que estás sirviendo. Entonces, lo que estás diciendo, ¿verdad? Entender su familia, entender sus retos, sus dificultades, nos hacen ser efectivos o poco efectivos al servirle. Y es por lo menos algo que yo siempre recomiendo es, necesitas ser como el antropólogo de tu iglesia, de tu grupo de jóvenes, para ver los detalles y escuchar su lenguaje, sus códigos, que a mí me pasaba con el grupo de jóvenes, me pasaba mucho, ¿verdad? Como que a veces ni lograba a veces ya captar las frases que usaban. Y me sentía muy viejo además, pero era como, sí, tal cosa, ¿verdad? Y tenía una expresión y yo, ok, como voy a hacer que entendí, pero no entendí. Y tenía que preguntarle algo como, ¿qué significa esto ahora? ¿Verdad? Y es un reto. Yo creo que quizás con esto a lo que voy es que ustedes están con un reto que es muy fuerte y muy cambiante. ¿Verdad? Ustedes están haciendo discípulos en la que la gente ahora está llamando a la generación Z. ¿Cómo ha sido esto un reto para ustedes conectando con jóvenes discípulos que tienen su lenguaje, su idioma y necesidades específicas? Sí, creo que ha sido todo un proceso de aprender, como vos decís, estar siempre descubriendo la cultura y prestando más atención. Ha sido un gran proceso. Se dice mucho que esa generación, la manera de entender las cosas es a través de eso, de procesos, y vais poco a poco. Entonces, parte de lo que nos hemos puesto como meta es como el evangelio siempre tiene que ser predicado. Entonces, yo mismo me he tenido que recordar como, no importa si contaste esto la semana pasada, tienes que contarlo hoy otra vez, y mañana y el día que sigue y otra vez, y si te tomas un café con un chico, volverlo a repetir, ¿verdad? Como es recordarnos constantemente esto, ¿verdad? Como no está mal en repetir las cosas, porque así son los chicos con los que estamos trabajando. Entonces creo que ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido. ¿Verdad? Entonces es interesante porque no es solo ver cómo les llegamos a ellos, pero también cómo nosotros cambiamos la mentalidad que tenemos para adaptarnos a la generación que estamos sirviendo. Sí, buenísimo. ¿Qué has notado tal vez de las chicas? No, yo creo que sí, eso mismo, como la constancia y adaptarnos como cada rato, hay que estar como presentes en eso, pero sí hay que estar muy presentes en sus vidas, hasta más como Manuel está contando, que sus familias como no son tan presentes, eso les significa mucho. Si uno está constante en sus vidas, porque estuvimos hablando el otro día, si sus papás no están siendo constantes en sus vidas, ¿qué dice eso si yo no estoy constante en la iglesia? Como que dice eso de Dios, como ellos piensan como que Dios tampoco va a estar ahí. Entonces tenemos que estar muy encima de esos detalles, si no hasta su imagen de Dios empieza a cambiar, porque somos ejemplos de quién es Cristo ahí. Entonces sí es muy importante eso. Wow, y qué responsabilidad, ¿verdad? Ajá, exacto. Bueno, somos embajadores de Cristo, la gente está viendo
realmente a Cristo cuando Ajá. servimos y cuando invertimos nuestra vida en Exacto. gente joven. Que es algo tal vez, no sé si tiene alguna historia o algo en particular que ustedes digan, me está costando mucho esto respecto a los jóvenes de ahora. ¿Hay algo en particular que ustedes digan, oh, esto me duele o me cuesta o estoy todavía luchando con entender? Creo que es en general con la cultura de todas las generaciones, pero creo que en este en específico también es que tanto se han normalizado las cosas, ¿verdad? Que tanto, ¿verdad? Qué tan normal es ir a una fiesta, qué tan normal ven fumar, tomar, drogarse o tener relaciones con otras personas, ¿verdad? Como que siento que es una generación que le cuesta ver el pecado en eso, ¿verdad? Sí. Como que piensan que no está mal, porque el mundo en sí se ha encargado, ¿verdad? Siempre es lo que hace el enemigo, tratar de normalizar esas cosas, pero creo que yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo cargaba un poco más con la culpa de las cosas que yo hacía y las metidas de pata que yo hacía, ¿verdad? Como creo que sentía mucho ese peso. Entonces creo que esta generación normaliza aún más las cosas. Entonces cuesta demasiado, ¿verdad? Como cuando tenés que enseñarles de que de verdad hay una necesidad muy grande en nosotros, hay algo mal en nosotros y necesitamos a Cristo. Entonces cuesta mucho que ellos entiendan aún más eso, ¿verdad? De su necesidad de Jesús en sus vidas. Entonces creo que eso para mí es una de las cosas que me cuesta un poco. Muy interesante. Sí. Pienso como en la conciencia, tal vez existe menos conciencia de que esto no es bueno. Inclusive hablar de términos como, no hablemos de pecado, pero esto no es bueno, o sea, como esto no es prudente o esto no es sabio. Porque yo recuerdo también, bueno, todavía un poquito más atrás que ustedes, sí, en las fiestas siempre han existido y la oportunidad de fumar o consumir o el tema de las relaciones sexuales o lo que sea siempre había sido, siempre ha estado ahí. Pero yo cargaba más o tenía más este sentido como, uno, esto no es buena idea o esto no va a terminar bien o tenía un poquito Me va a hacer más, mal. no sé si era miedo porque ni siquiera, tal vez era como algo de miedo o algo como de no, voy a tratar de mantenerme un poquito más al margen de esto y tal vez sí la sociedad nos ha empujado a que esto es como tomarse un café, ¿verdad? Como puedes meterte un montón de drogas. Ahora las drogas sintéticas son las más populares entre este grupo de jóvenes, digamos, entre los 15, digamos, prácticamente o antes ya hay gente joven consumiendo hasta los 25 drogas sintéticas, ¿verdad? Que son, por cierto, mucho más agresivas y mucho más como efervescentes, ¿verdad? Y con efectos súper dañinos también para la salud y es un gran reto. Y creo que el acceso también a las cosas es muchísimo más, más fácil, ¿verdad? Para nosotros se nos hacía más difícil conseguir las cosas porque sabíamos que había algo mal detrás de eso, pero el que las cosas se puedan acceder tan fácil. Hasta por Uber y todo, sí, por sí, Uber, todo. ¿verdad? Por cualquier aplicación te puedes pedir algo y como que eso ayuda a que se normalice aún más. Entonces creo que también es una generación que ha crecido en el acceso fácil de las cosas. Sí. Entonces normaliza aún más las cosas. Sí, qué locura. Qué gran trabajo hay que hacer y perseverar en el mensaje de Jesús. No un mensaje que necesariamente señale y condene, pero que sí hable con claridad en las cosas que la sociedad ha mezclado los conceptos e inclusive la iglesia también tal vez ha pecado de liviana, ¿verdad? Porque como nos enfocamos tanto en la enseñanza de sea un campeón y sé exitoso, no hablamos de necesitas ver tu actitud, tu forma de pensar y tu forma de ser porque vas a destruirte. Y cómo insistir en un evangelio que quiere restituir y quiere ayudarte a vivir de una manera que es distinta. No distinta en el sentido que es religioso, pero distinta en que es buena, es agradable. O sea, puedes sacar provecho de tu vida y de tu juventud sin que estés usando esto y aquello y el otro, ¿verdad? Es un gran reto. Pero bueno, volviendo a una generación más nueva, que no sé qué categoría le van a poner ahora o qué nombre, pero ustedes están viviendo un proceso muy chiva en estos últimos, bueno, en este último año y en estos últimos meses de ser papá y mamá, ¿verdad? Y es una gran transición entre todas las cosas que vienen haciendo. Ahora tener una hija, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se sienten? Y qué cosas ya han aprendido también en estos meses de tener al baby con ustedes.
Sí, para ser honesta, sí es algo como que obviamente todavía, bueno, yo personalmente todavía estoy como encontrando mi lugar hasta en el ministerio y cómo se ve eso, siendo como que Manuel y Milani son como mi primer ministerio en la casa. Pero Dios ha puesto algo también en mí de querer trabajar más con mamás, con hijos pequeños. Entonces justo ahorita estoy en el proceso de querer como desarrollar como un ministerio para ellas. Estoy leyendo un libro, Maternidad, ¿cómo Redimida. era? Redimida. Y ha sido muy, muy chiva para mí porque Manuel me la compró para mi cumpleaños y lo estoy leyendo y yo dije, esto sería increíble para compartir con ellas y tener un espacio hasta que hay alguien cuidando los niños y yo ahí con las mujeres junto con alguien o algo así. Entonces yo sí me ha hablado en hacer eso, que no pensé que iba a hacer algo así, pero sí ha sido como muy especial. Sí, creo que eso lleva al punto de que obviamente uno se emociona demasiado, uno descubre demasiados lados de Dios que tal vez no había descubierto. El otro día alguien me preguntaba algo parecido, yo decía como, a través de mi hija he descubierto un lado del amor de Dios hacia mí que no había experimentado antes y que ahora lo estoy experimentando, ¿verdad? Entonces una hija o un hijo trae muchas cosas a la vida de uno, pero a la vez trae ciertas incertidumbres y preguntas y cosas porque nunca he sido papá, es mi primera vez siendo papá. Y tras de eso cargo con no el peso, pero sí la parte de que nunca tuve un papá presente en mi vida, entonces no sé cómo se ve eso, ¿verdad? Entonces creo que genera una gran dependencia en Dios, en buscar la guía de Dios, en cómo querer hacer esto de la manera correcta y de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Entonces creo que por eso ha despertado también esa inquietud, ¿verdad? Cómo podemos nosotros aprender y podemos ayudar a otros también a crecer en el proceso. Porque también estamos en un mundo bombardeado por demasiadas ideas, nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Los mismos algoritmos de las redes sociales nos han bombardeado, se dieron cuenta que tenemos una hija, entonces con diferentes ideas de cómo criar a sus hijos, qué hacer con esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros podemos enfocarnos más en lo que el Evangelio nos dice que debemos de criar a nuestros hijos. ¿Verdad? Entonces, creo que eso es lo que estos meses nos ha enseñado Dios en este proceso con Milani. Qué chiva, qué emocionante, qué emocionante. Y eso que estás diciendo, qué confuso puede ser navegar entre escuchar y ver y preguntar a personas y pedir consejos de cómo ser mamá y cómo ser papá y escuchar tantas diferentes opiniones, aún dentro del cristianismo. O sea, los que piensan que hay que hacerlo así, hacerlo así, hacerlo otro, acostarlo así, que no toma así, que no tomas como... Yo recuerdo con Lucas, con nuestro primer hijo, Wayne y yo, en algún momento dijimos, tenemos que dejar... O sea, pedimos obviamente mucho consejo, ¿verdad? Leímos un par de libros por ahí, teníamos nuestros mentores, como lógico, ¿verdad? Como tratando de estar listos. Nadie está listo para tener un hijo, ¿verdad? Por si acaso. Pero nos dimos cuenta que era confuso porque algunos de los consejos podían ser contradictorios. Ajá, claro. Y una cosa que aprendimos es como papás y como pareja, cómo aprender a hacerlo, tomando de lo mejor de lo que nos han enseñado, de lo que nos modelaron. Ahora vos decías algo muy importante, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros hemos vivido con carencias en cómo la gente, cuando nuestros papás nos criaron. Y cómo en medio de todo hacer el esfuerzo que uno quiere hacer porque ama a sus hijos para darles lo mejor y formarles y tener el vínculo sano, ¿verdad? Que además conforme uno crece y gana experiencia, enriquece lo que haces, ¿verdad? Porque ahora me imagino que ustedes ahora teniendo a Milani es como... me imagino, a mí me ha pasado como que entiendo mejor ciertas circunstancias de los jóvenes porque entiendo mejor el proceso de vida desde un bebé, ¿verdad? Hasta que vienen a la cabeza como, creo que la razón por la que estás pensando esto y esto está por aquí, por aquí, por aquí, ¿verdad? Entonces, esa parte es una transición importante, es un reto importante y hay cambios internos en quiénes somos y en cómo estamos haciendo las cosas que uno aprende, que son cosas tal vez que hoy por hoy han ganado en su transición y en ese proceso. Bueno, vos mismo estabas diciendo, era como más sensibilidad a trabajar con un grupo de personas que antes no pensabas, ¿verdad? Y que ahora estás como, wow, esto debo compartir. Y eso salió por una necesidad mía,
No era, y después era como, wow, pero ellas fijo ocupan eso también, entonces quería compartirlo, sí. Sí, Ajá, ajá. ¿qué otras cosas han visto también en eso? Creo que sí, un hijo también llega a aportar muchísimo al ministerio. Tenemos la visión de que nuestros hijos vienen a adaptarse a nuestro estilo de vida, ¿verdad? Ciertas cosas van a cambiar, pero tenemos que seguir haciendo discípulos, tenemos que seguir sirviendo en el ministerio, porque tenemos que seguir siendo obedientes a Dios, al llamado que nos ha dado. Ahora incorporando una hija, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el proceso de empezar a darle valor a todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se ve ahora tener yo mi tiempo de estudio con uno de los chicos del grupo en mi casa, ya teniendo una hija, ¿verdad? Entonces, ya son cosas que él va a empezar a ver Sí. en mí como ejemplo, en Mary Jo, ¿verdad? Ya ahora no es solo cómo yo trato a Mary Jo como mi esposa, sino ahora también cómo trato a Milani como mi hija, ¿verdad? Entonces, como es estar más consciente de lo que eso viene a aportar a nuestra vida personal, pero también a nuestro ministerio. Entonces creo que para mí me ha enseñado mucho verlo en esa parte. Sí. Y cómo le enseñamos a otras personas, ¿verdad? Porque a pesar de que ella tiene 5 meses, hemos tratado de, por ejemplo, llevarla una que otra vez al grupo de jóvenes, ¿verdad? Que entonces para algunos es como, uy, está, ¿verdad? Tan tarde aquí afuera, pero ella feliz, digamos. Entonces, Y hay, los chiquillos aprendiendo a alzarla o como otra vez como yo, como somos como pareja y después como somos como papás ahí y todo, siendo ejemplo en eso. sí, entonces Ajá. creo que esa culpa y carga que tal vez uno se pueda generar, se la puede quitar viendo los frutos que esas cosas pueden generar en nuestra vida y en las vidas de otras personas. Qué reto más chiva. Yo creo que es el reto más importante de nuestras vidas es convertirnos en los papás y mamás que nuestros hijos ocupan, teniendo el ejemplo del Padre eterno de Ajá, los exacto. cielos, que es lo más retador, porque no podemos ser como Él. ¿Verdad? Nuestros mejores esfuerzos están por debajo de lo que Él es. Y todavía en ese momento Dios dice, bueno, confía que yo soy su Padre también y que va a conocer esa relación con Él. Una cosa también que he estado viendo mucho y escuchando mucho es jóvenes de, no sé, hasta 11, o sea, preadolescentes, 11, 12, 13 años que dicen, no me voy a casar, no voy a tener hijos, con 13 años. Y es como, ok, entiendo que no quieras porque yo a los 13 tampoco, pero no sé si han notado que hay una marcada tendencia en no matrimonio, Sí. no relaciones, no hijos, en un momento de la vida donde ¿quién podría saber y definir esto? O sea, no tiene ningún sentido, pero la sociedad lo empuja, ¿verdad? Como un individualismo demasiado exacerbado, demasiado exagerado, un egoísmo fuertísimo. Y veo el valor que ustedes agregan como pareja joven, a decir, el matrimonio es precioso, es increíble, la paternidad, la maternidad es precioso, es increíble, y nadie que tenga entre, no sé, entre 10 y 20 años, digamos, podría cerrar las puertas tan fuertemente. Debería darse la oportunidad de crecer, de aprender y esperar cuando termine la U, lo que sea, decir, quizás voy a casarme. Quizás voy a tener hijos, porque a veces siento que los jóvenes están diciendo nos muy grandes y muy fuertes a cosas que son tan esenciales y tan ricas en la vida que tal vez el dolor que yo tengo es como no sabes a lo que estás diciendo que no. Y ahora no es que tienes que decir sí ya, o sea, nadie tiene que decir voy a casarme con 13, Exacto. pero nada más espera. Espera, aprende, conoce otras parejas, conoce otros matrimonios. Obviamente no vas a tener hijos ya, tienes 15 años. Ni siquiera sabes qué quieres de estudiar en la universidad. Entonces, eso también escuchándolos a ustedes me motiva porque jóvenes a los que ustedes sirven pueden verlos a ustedes y decir, oh, my, yo tal vez no pensaba en el matrimonio de esta manera, pero ustedes introducen nuevos valores y nuevas formas en que la gente dice, esos quiero eso, me gusta, parece bueno, parece agradable. Y eso me motiva mucho. Y otra vez, como trabajando con gente joven, lo he visto, ¿verdad? Cómo podemos modelar que no deberías tener conceptos preconcebidos de cosas que nada más necesitas esperar y preguntar a Dios, ¿cómo es esto, Dios? Exacto. ¿Cómo se vería mi vida? ¿Y cuándo y cómo lo quieres? Y una de las cosas creo que, y es bastante importante, el otro día en una clase que teníamos en la iglesia lo preguntábamos, como por qué es que muchas veces minimizamos el evangelio. Y creo que todas estas tipos de decisiones y cosas pasan o la gente las toma en sus vidas
porque minimizan el evangelio, pero no le toman y no le dan fuerza o importancia en sus vidas, ¿verdad? Porque si entendiéramos que el evangelio, ¿verdad? Es una manera, el matrimonio es vivir el evangelio, el tener un hijo es vivir el evangelio, ¿verdad? Es entender lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Y lo que Dios hace al entregar a su hijo, ¿verdad? La unión de un hombre con una mujer ¿verdad? Es la idea de que Dios quiere con nosotros en nuestra unión con Jesús, ¿verdad? Como que el evangelio llega a ser parte de todas nuestras vidas, pero entonces cuando alguien no tiene el evangelio tan presente en su vida o no es importante, ¿verdad? No le da importancia al matrimonio, no le da importancia a los hijos y no ven el valor que hay detrás de esto, ¿verdad? Una de las grandes cosas que la gente dice, el por qué no quiere tener hijos es porque para qué traerlos a este mundo, ¿verdad? Lleno de maldad y de cosas malas. Sí, porque lo que ellos conocen es lo que experimentaron en la casa o como que los papás no eran presentes o X cosa, entonces por supuesto no. Pero cuando vemos una vida guiada por el evangelio nos damos cuenta como, sí, claro, tienes toda la razón, estamos en un mundo caído, pero el tener un hijo es una oportunidad que Dios nos está dando de poder mostrarle el evangelio a esta personita que Dios nos está dando y que al fin y al cabo se va a poder convertir en un embajador de Cristo y que pueda hacer una diferencia en este mundo caído y que puede ser utilizado por Dios. ¿Verdad? Entonces creo que, y ese es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro ministerio, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que el evangelio sea importante para todos los aspectos de nuestra vida y las vidas de los chicos? Y ayudar a que no lleguen a puntos de su vida en tomar decisiones tan drásticas y tan radicales, sino primero filtrarlas por el evangelio. Ajá, exacto. Bueno, sí, yo pienso en la idea de cómo Dios se sigue revelando a nuestras vidas en medio de estos momentos. O sea, yo aprendí tanto cuando me casé con Gwen que Dios estaba revelándome a través de mi esposa. Y después con los hijos, Dios siguió revelándose a mi vida a través de ellos. Y pienso, ¿de qué otras maneras Dios lo hubiera hecho si no hubiera pasado por ahí? Quizás lo hubiera hecho de otras formas, probablemente, pero me estaba perdiendo la oportunidad de que Él me enseñara y me formara y que se revelara ese evangelio a mi vida, ¿verdad? Exacto, sí. Para ir cerrando un poquito, ¿dónde van a futuro? ¿Dónde se ven? ¿Qué son cosas que tal vez están en sus deseos? ¿O qué cosas anticipan para sus siguientes años como pareja, como ministerio? Siempre hemos tenido la espinita de querer salir en algún momento a algún otro lugar. Sí, o que aquí no vamos a estar para siempre, por decirlo así. Sí, como que eso sí lo tenemos bastante claro. Pero estamos conscientes también de que queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, hasta que Él no abra puertas, ¿verdad? No queremos ser nosotros los que traten de forzar las cosas, ¿verdad? Entonces, porque hasta ahora Él sí ha cerrado las puertas. No es como que están ahí como, ay, no sé, es que sí lo ha cerrado. Entonces estamos orando en eso. Sí, y estamos nada más pendientes de que Dios nos hable y nos guíe hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Siempre le decimos a Dios que sea un lugar donde podamos llevar los dos perros de nosotros y que sea fácil movernos, entonces. Pero al fin y al cabo es estar nada más pendientes de la obra de Dios y de lo que Dios quiera hacer. Qué bueno, sí, qué emocionante. Me imagino, volviendo al tema de este matrimonio que se une con propósito de servir, que representan culturas distintas, ahora sumados a otra cultura en la que puedan servir y ser luz. Bueno, y Mary Jo dice que también ojalá sea un lugar donde no tenga que aprender otro idioma. Sí, ojalá. Sí, eso sería. No sé cómo son para los idiomas ustedes. Pero a mí me gusta, pero yo Manuel creo que... es muy bueno, pero yo ya aprendió español ahí a medias, entonces mejor quedo con eso. Y ya tiene toda la capacidad lingüística, ya la tiene ocupada en inglés y en español. Sí, bueno, qué chiva. ¿Qué es un consejo que dan parejas jóvenes, a jóvenes que no se han casado en general? ¿Qué son cosas con las que podrían cerrar animando a la gente que nos escucha? Uy. Yo creo que, bueno, vos diste en algunas cosas. Hay demasiadas voces alrededor en todo, en matrimonio, en crianza, en cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas. Entonces creo que es motivarlos a ser sabios en escuchar lo que tengamos que escuchar, pero creo que la voz principal que debemos escuchar es la de Dios. Es estar atentos a lo que Dios quiere, porque en realidad esa es la que va a traer paz y tranquilidad a nuestros corazones en las decisiones que tomamos, en las cosas que vayamos a hacer, en cómo vamos a criar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque no hay nada más feo que cargar con culpa, ¿verdad? Pero cuando
Dios realmente es el que habló a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos guió. Creo que eso trae una paz que no se compara con ninguna otra cosa. Entonces creo que mi consejo sería un poco eso, como en un mundo donde hay tantas voces, escuchar principalmente la de Dios. Yo creo que algo para mí que Dios me ha estado enseñando es qué tan importantes son esos momentos pequeños, porque yo tal vez vivía más por esos momentos grandes y esperando esas cosas que tal vez Dios me iba a enseñar en esos momentos, pero ahora con una bebé hay momentos que solo la estoy alzando, estoy dándole comer o estoy poniéndole a dormir, y esos momentos también son importantes. No es que me están más bien quitando el tiempo o quitando tiempo de otra cosa, sino también son importantes. Entonces sí he aprendido mucho en aprender de esos momentos chiquitillos que son igual de importantes que los grandes. Sí, buenísimo, gracias. Cuando uno dice chiquitillos, uno está hablando con una tica, literalmente. Gente, gracias por acompañarnos. Me emociona mucho escuchar la historia y yo estoy seguro que gente que los está escuchando también dice, uy, qué chido, y les anima. Así que adelante en el ministerio, disfruten a bebé y estos momentos chiquitillos, preciosos que Dios nos da. Y sí, gracias por su servicio, influyendo y sirviendo a jóvenes. Servimos a jóvenes que en algún momento yo tuve chance de servir con jóvenes que ahora están con ustedes. Y esa parte me encanta. Yo creo que es una característica en Costa Rica, que todo el mundo puede conocerse y estar juntos de alguna manera. Buenísimo. Sí, no, muchísimas gracias. Claro, buenísimo. Este fue el episodio 49 de Vayan y Hagan. Estamos escuchando historias de gente que está haciendo discípulos, gente que está creciendo. En ningún sentido somos perfectos, pero sí conocemos nuestras carencias y me encanta poder crecer mientras aprendemos el Evangelio y mientras compartimos ese Evangelio con otros. Así que les motivamos a buscar algunos de los recursos que tenemos en las redes y también en la página singular.org. Así que sin más, bendiciones, y esto es Vayan y Hagan.